Jake Mercer sintió el frío del metal contra su muñeca izquierda antes de abrir los ojos. No era el tipo de frío que se siente en una mañana de invierno en Dakota del Norte, donde creció. Era un frío artificial, calculado, diseñado para recordarle que no estaba en ningún lugar conocido de la galaxia. Las esposas de energía que rodeaban sus muñecas emitían un zumbido suave, casi amable, pero Jake sabía perfectamente que podían enviar una descarga capaz de detener el corazón de un hombre adulto en menos de 2 segundos. Lo había aprendido durante las primeras horas de cautiverio, cuando uno de los guardias se lo demostró en un prisionero de otra especie, que tampoco sabía guardar silencio. La sala era inmensa. Las paredes de color gris azulado se extendían hacia arriba, hasta un techo que él no podía ver con claridad, porque había niebla artificial flotando a unos 30 metros de altura. El suelo era completamente transparente, y debajo de sus botas, Jake podía ver el espacio. No una imagen proyectada del espacio, el espacio real, sin filtros, sin vidrio protector visible, solo la oscuridad infinita con estrellas que no reconocía. Una nebulosa de color naranja y violeta que giraba lentamente en la distancia. Y el borde de un planeta que parecía estar construido completamente de cristal rojo, girando en silencio debajo de ellos como una joya olvidada. Nora Ellis estaba a su derecha. También tenía las muñecas sujetas. Su traje de campo estaba rasgado en el hombro derecho, y había una mancha oscura que Jake decidió no examinar con demasiada atención. Nora miraba hacia adelante con los ojos completamente abiertos, procesando cada detalle de la sala con la misma intensidad con la que analizaba muestras de roca en planetas desconocidos. Su mente nunca se detenía. Eso era lo que hacía de ella la mejor geóloga planetaria de la flota de exploración. Y también lo que la hacía imposible de intimidar completamente. El miedo existía en Nora. Jake lo sabía, pero ella lo convertía en información útil antes de que pudiera paralizarla. A la izquierda de Jake estaba Connor Webb. El piloto tenía la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando distancias y posibles ángulos de salida desde su posición actual. Siempre hacía eso. Jake lo había visto hacer lo mismo en una taberna de la estación orbital de Marte cuando 3 hombres enormes decidieron que no les gustaba la manera en que Connor los miraba. El piloto había salido caminando por la puerta antes de que cualquiera de los 3 hombres tocara el suelo. Connor nunca peleaba por orgullo. Mirena peleaba para ganar y solo cuando calculaba que podía hacerlo. Detrás de ellos, con la espalda perfectamente recta y el mentón levantado como si estar encadenada frente a una corte alienígena fuera simplemente otro día ordinario de trabajo diplomático, estaba Mara Queen. La negociadora había perdido su tableta de comunicación durante la captura, pero eso no parecía afectarla. Mara nunca había necesitado tecnología para convencer a nadie de nada importante. Solo necesitaba tiempo, más palabras precisas, y la capacidad de leer a su interlocutor antes de que él mismo supiera lo que pensaba. Los 4 habían sido capturados 3 días antes. O al menos eso calculaba Jake según sus ciclos de sueño interrumpidos. Cuando su nave de exploración fue interceptada por una flota de 12 embarcaciones que parecían insectos gigantes de metal negro. No hubo advertencia previa. No hubo comunicación. Solo una red de energía que envolvió la nave en menos de 4 segundos y la dejó sin propulsión, sin comunicaciones, sin posibilidad alguna de escape. Los alienígenas que los abordaron medían 2,5 metros de altura. Su piel era de color gris verdoso y parecía casi translúcida bajo cierta luz, mostrando sombras de estructuras internas que Jake prefería no identificar. Tenían 4 brazos, 2 ojos grandes de color dorado que nunca parpadeaban, y se movían con una fluidez que hacía pensar en agua navegando en gravedad cero.
no hablaron durante el abordaje. Simplemente los tomaron, o los examinaron con dispositivos de luz azul que pasaban sobre sus cuerpos sin tocarlos, y los reunieron en esta sala que claramente había sido diseñada para algo oficial. Sobre una plataforma flotante a 6 metros del suelo, había una figura que hacía que todos los guardias a su alrededor parecieran pequeños y comunes. Era más alta que cualquier otro alienígena presente. Su piel tenía un tono dorado que brillaba con luz propia, pulsando suavemente al ritmo de su respiración. Llevaba una armadura construida de un material que se movía por sí solo, adaptándose a cada pequeño gesto que ella hacía. Sus ojos no eran dorados, eran completamente negros, como dos puntos vacíos en el centro de toda aquella magnificencia. Y cuando miraban, hacían sentir que la persona observada era perfectamente conocida en cada uno de sus secretos. Era la reina Baelith. Jake lo supo sin que nadie se lo dijera. Porque la autoridad que irradiaba esa figura era tan densa y tan real que se sentía como presión física en el pecho, como el peso del aire antes de una tormenta eléctrica. Junto a la plataforma de la reina había un alienígena más delgado, de aspecto anguloso y movimientos precisos, que sostenía un dispositivo de cristal el cual proyectaba símbolos en el aire frente a él. Su voz, cuando salió, llegó traducida por algún mecanismo invisible en un español perfectamente articulado, sin acento detectable, sin error gramatical. Espécimen 1. Estado: macho adulto. Especie terráquea. Clasificación provisional. Primitivo de categoría 4. Espécimen 2. Hembra adulta. La misma especie, misma clasificación. Espécimen 3. Macho adulto. Espécimen 4. Hembra adulta. Jake registró que ninguno de ellos había sido llamado por su nombre. Eran especímenes, números en una lista. El Consejo de la Reina Baelith ha ordenado un juicio de determinación. Continuó el alienígena que Jake ya identificaba mentalmente como el fiscal. La especie terráquea ha sido detectada en el Corredor 5, zona de expansión reservada por decreto galáctico. Su presencia constituye una infracción de nivel máximo según el Código Artículo 72. El juicio determinará si la especie merece clasificación de exterminio, esclavitud permanente o contención indefinida en zona cuarentena. 3 opciones. Ninguna de ellas buena. Jake miró de reojo a Nora. Ella ya lo estaba mirando. En sus ojos no había pánico. Había determinación concentrada y pura. Y debajo de eso, apenas visible, algo que en cualquier otra circunstancia Jake habría reconocido como curiosidad científica ante un fenómeno nuevo. Nora Ellis estaba estudiando la corte alienígena incluso mientras esa misma corte decidía si su especie merecía existir. Connor, sin moverse un milímetro, sin cambiar la expresión neutral de su cara, susurró algo tan bajo que solo Jake, a 15 centímetros de distancia, pudo escucharlo. Cuéntalos. Jake lo hizo. 22 guardias visibles. 4 salidas identificables. Un sistema de contención de energía cuya fuente no podía ubicar todavía. En una reina que los observaba desde su plataforma con la misma expresión que alguien usa cuando examina una bacteria bajo un microscopio de alta resolución. El fiscal alienígena levantó la vista del dispositivo de cristal y los miró directamente, sus ojos dorados sin parpadear. El juicio de la especie humana comienza ahora. Y en ese momento, desde su plataforma flotante, la reina Baelith habló por primera vez. Su voz llegó traducida igual que la del fiscal, pero tenía una textura diferente, más profunda, con una cadencia que resonaba en el pecho como música baja. Que los especímenes no mueran antes de que el proceso concluya. Necesito verlos completos cuando llegue el veredicto. Esa instrucción, que en apariencia era protección, sonó en los oídos de Jake exactamente como lo que realmente era.
el aviso de que ella quería saborear el resultado final. El juicio había comenzado. Y la humanidad no tenía defensor, no tenía abogado, no tenía representante oficial. Solo tenía a 4 personas encadenadas sobre el vacío del espacio, decidiendo en silencio quién hablaría primero y qué palabras podrían salvarlos a todos. Mara Queen exhaló lentamente detrás de Jake, y ese sonido fue suficiente. Todos supieron que ella ya había decidido hablar. Y cuando Mara Queen decidía hablar, el mundo que la rodeaba cambiaba, aunque ese mundo fuera una corte galáctica a miles de años luz de la Tierra. Zoran leyó los cargos durante 40 minutos, sin interrupción. Su voz no cambiaba de tono. Era plana, precisa, mecánica, como una máquina catalogando errores en un sistema. Cada cargo que enumeraba venía acompañado de imágenes proyectadas en el aire de la sala, imágenes que mostraban la nave Horizon surcando el corredor 5, cruzando fronteras marcadas con señales que, Jake tenía que admitirlo internamente, la tripulación había registrado pero no comprendido completamente antes de continuar el trayecto de exploración. La defensa que Mara había preparado mentalmente comenzaba exactamente ahí, en la ignorancia justificable. La humanidad no conocía el código galáctico. La humanidad llevaba apenas 40 años con tecnología de viaje estelar funcional. 40 años era un parpadeo en la historia de cualquier civilización que alcanzara las estrellas. Pero antes de que Mara pudiera abrir la boca, Zoran continuó con la segunda parte del proceso, que resultó ser algo completamente diferente a una lectura de cargos adicionales. Presentación de la naturaleza del espécimen, anunció, y el aire frente a la plataforma de la reina se llenó de datos. Eran datos sobre los humanos, sobre la Tierra, sobre la historia de la especie entera, recopilada de transmisiones de radio y televisión que los alienígenas habían interceptado durante décadas, de satélites analizados a distancia, de muestras biológicas tomadas durante el abordaje. La cantidad de información que ese consejo tenía sobre la humanidad era perturbadora. Sabían más sobre los humanos de lo que cualquier humano podría haber imaginado que alguien externo pudiera saber. Proyectaron estadísticas de esperanza de vida. Proyectaron imágenes de conflictos históricos humanos. Mostraron el nivel tecnológico comparado con otras civilizaciones del sector galáctico. Y en cada categoría, en cada métrica que Zoran presentaba, la conclusión era la misma. Los humanos eran pequeños, frágiles, de corta vida, primitivos en escala cósmica, y representaban un riesgo estadísticamente menor que cualquier otra especie catalogada en el Corredor 5. Parecía que los estaban defendiendo. Pero Jake entendió la estrategia diferente cuando vio la expresión en el rostro de los miembros del consejo sentados debajo de la plataforma de la reina. No era preocupación lo que leían en esas cifras. Era desprecio. Zoran estaba argumentando que los humanos eran tan insignificantes que no valían el esfuerzo de una guerra, pero tampoco merecían el reconocimiento de ser una especie con derechos. La conclusión lógica de ese argumento no era la libertad. Era la esclavitud o la contención. Porque, ¿para qué desperdiciar recursos eliminando algo que podía ser útil o simplemente almacenado? Mara lo entendió al mismo tiempo que Jake. Él lo supo porque la escuchó respirar de una manera diferente, lenta y controlada. La respiración de alguien que acaba de recalcular toda su estrategia en tiempo real. Zoran finalmente llegó a la parte que ninguno de los 4 esperaba. Alzó el dispositivo de cristal, y la proyección cambió para mostrar una sola imagen. La Tierra vista desde el espacio, con sus continentes verdes y azules, sus nubes blancas, hermosa e ignorante de todo lo que en ese momento se decidía sobre ella. La especie terráquea habita un planeta de recursos considerables. El planeta en sí tiene valor.
La especie que lo ocupa tiene clasificación inferior a la del recurso que protege sin saberlo. Por tanto, la recomendación inicial del Consejo Técnico es la siguiente: reclasificar el planeta como recurso galáctico, reclasificar a la especie como ocupantes temporales sin derecho de permanencia, e iniciar proceso de redistribución en un plazo de 2 ciclos galácticos. 2 ciclos galácticos. Jake no sabía cuánto tiempo era eso exactamente. Pero el tono con el que Zoran lo pronunció indicaba que no era una cantidad de tiempo que los humanos presentes pudieran esperar ver completada. Era tiempo suficiente para que todo ocurriera sin que los 4 de ellos pudieran hacer nada al respecto, desde una celda en el espacio profundo. La reina Violet había permanecido completamente inmóvil durante toda la presentación. Ahora, por primera vez desde que el proceso había comenzado, y movió la cabeza. Solo levantó una de sus manos de 4 dedos y señaló hacia donde estaban los 4 humanos. «Quiero escuchar al espécimen que lidera el grupo», dijo su voz traducida. «No al técnico, no al piloto, al que toma las decisiones finales cuando el grupo está en peligro». Todos miraron a Jake. Connor lo miró con una expresión que decía claramente: «Es tu turno». Nora ya tenía los ojos cerrados, memorizando mentalmente todo lo que Jake necesitaría saber para hablar bien. Y Mara, sorprendentemente, dio un pequeño paso hacia atrás, cediéndole el espacio de manera completamente voluntaria. Eso era todo lo que Jake necesitaba entender. Incluso Mara, la negociadora profesional, había decidido que este primer round no era de diplomacia. Era de algo más directo. Jake dio un paso adelante hasta donde las esposas de energía le permitían moverse. Miró hacia arriba, directamente a los ojos negros de la reina Violet, sin apartar la vista, sin bajar la cabeza. «Me llamo Jake Mercer», dijo. «No soy un espécimen. Soy un ser humano. Y si usted quiere saber qué somos, voy a decírselo. Pero necesito que sepa una cosa antes de que empiece a escucharme. Todo lo que su experto acaba de mostrar sobre nosotros está incompleto. Y lo incompleto, cuando se usa para tomar decisiones, produce errores que no se pueden deshacer». El silencio que siguió a esas palabras fue diferente al silencio que había llenado la sala durante la lectura de cargos. Ese había sido el silencio de una sala esperando confirmar algo que ya creía saber. Este nuevo silencio era diferente. Era el silencio de una sala que acababa de recibir una variable que no estaba en ninguno de sus cálculos. La reina Violet inclinó la cabeza 2 centímetros. Un gesto mínimo. En el lenguaje corporal de cualquier especie, ese movimiento significaba lo mismo. «Continúa, te estoy escuchando». Zoran, de pie junto a la plataforma, tensó todos sus brazos simultáneamente. Jake Mercer respiró hondo y comenzó a hablar. El primer argumento que Jake construyó fue simple y deliberado. No empezó con historia ni con cifras. Empezó con una pregunta. ¿Cuántas especies en su registro galáctico sobrevivieron a la extinción de su propio planeta y continuaron existiendo? Zoran buscó en su dispositivo de cristal. La respuesta tardó 3 segundos completos en aparecer, lo cual Jake interpretó como una señal de que la pregunta era menos común de lo que parecía. Ni 4 especies documentadas en los últimos 10.000 ciclos galácticos han sobrevivido a eventos de extinción planetaria parcial y continuado su desarrollo, respondió Zoran con cautela. ¿Parcial?, preguntó Jake. ¿Ninguna sobrevivió a una extinción completa de su biosfera original? Silencio. La humanidad lleva registro documentado de 5 eventos de extinción masiva en su planeta natal, continuó Jake. Eventos que eliminaron entre el 60 y el 96% de toda vida existente.
En cada uno de esos eventos, alguna forma de vida precursora de la especie humana no solo sobrevivió, sino que se diversificó, se expandió y terminó dominando el entorno reconstruido. No hablo de resistencia básica. Hablo de que cada vez que algo intentó borrar la línea evolutiva que lleva a los humanos, esa línea encontró la manera de continuar. Nora abrió los ojos. Estaba asintiendo internamente. Jake lo sabía, validando cada cifra que él acababa de proporcionar desde su memoria de formación científica. Zoran introdujo datos en su dispositivo. La sala esperó. Cuando la proyección cambió para mostrar los registros geológicos de la Tierra, incluso algunos de los miembros del Consejo que hasta ese momento habían mostrado indiferencia total, empezaron a mirar. «Estos datos son conocidos», dijo Zoran. «Son registros paleontológicos. ¿No son relevantes para la evaluación de la especie actual?» «Son completamente relevantes», respondió Jake sin levantar la voz. Porque el organismo que sobrevivió a esos eventos no era el más grande, ni el más fuerte, ni el más rápido de su entorno. Era el más adaptable. Y ese organismo somos nosotros ahora. No perdimos esa capacidad cuando desarrollamos tecnología. La ampliamos, la multiplicamos, la exportamos a las estrellas. Mara Quinn, detrás de Jake, reconoció el momento exacto en el que la estrategia de defensa dejó de ser puramente táctica y se convirtió en algo más profundo. Jake no estaba defendiendo a 4 personas encadenadas sobre el espacio. Estaba defendiendo a 8.000 millones de seres en un planeta azul que no sabían que su existencia estaba siendo discutida en este instante. La reina Violet levantó un dedo. Zoran guardó silencio de inmediato. ¿Está afirmando que su especie es excepcional en su capacidad de supervivencia?, preguntó la reina directamente, su voz llegando traducida con la misma textura profunda de antes. «No excepcional», dijo Jake. «¿Documentada? Hay diferencia. Excepcional significa que alguien lo afirma sin pruebas. Documentada significa que está en los registros geológicos, genéticos, históricos y estadísticos de nuestro propio planeta. Ustedes tienen acceso a esos registros. Yo solo les pido que los lean completos». La reina se volvió hacia Zoran con un movimiento suave. «¿Por qué la presentación inicial no incluyó estos datos?». Zoran respondió con precisión técnica. Pero Jake notó algo en el tono. No era la primera vez que el fiscal alienígena sonaba levemente a la defensiva. La presentación inicial siguió el protocolo estándar de evaluación para especies de categoría 4. Los datos de resiliencia evolutiva no se incluyen en ese protocolo porque históricamente no han resultado relevantes para especies con un nivel tecnológico inferior al umbral de categoría 3. Entonces, el protocolo asumió la conclusión antes de examinar los datos. Dijo Mara Quinn desde detrás de Jake. Su voz era completamente tranquila, casi amable. Eso es un error metodológico fundamental. Y cualquier veredicto basado en él sería igualmente defectuoso. Zoran se tensó de nuevo. Violet, sin embargo, hizo algo inesperado. Giró la cabeza hacia donde estaba Mara y la observó durante un momento largo. Mara no bajó la vista. La reina pronunció 4 palabras que el dispositivo de traducción convirtió en: «Esta hembra también habla». «Las 4 personas en esta sala hablamos», respondió Mara. «Esa es precisamente la naturaleza de lo que somos». Un murmullo recorrió a los miembros del consejo debajo de la plataforma. Era el primer sonido colectivo que hacían desde que el proceso había comenzado. Y no era un sonido de impaciencia o aburrimiento. Era algo diferente, más parecido a la sorpresa. Zoran levantó su dispositivo de cristal e introdujo nuevos datos con rapidez.
La especie terráquea tiene un sistema de comunicación complejo, y esto ya fue documentado en la presentación inicial. Documentado, pero no comprendido, dijo Jake. Hay diferencia, como ya establecimos. Fue Connor Webb quien habló a continuación, y eso no estaba en ningún plan acordado entre los cuatro. Connor nunca hablaba antes de calcular todas las variables. El hecho de que lo hiciera ahora significaba que había calculado algo específico. Quiero hacerle una pregunta al consejo, dijo Connor, con la misma voz plana con la que informaba coordenadas de navegación. ¿Cuántas especies en su registro galáctico llegaron a la exploración estelar sin haber recibido nunca ayuda tecnológica de ninguna civilización más avanzada? El dispositivo de cristal en las manos de Zoran quedó inmóvil durante 4 segundos completos. 4 segundos es mucho tiempo cuando una sala entera está en silencio esperando una respuesta. 2 especies documentadas en los últimos 20.000 ciclos galácticos alcanzaron capacidad de viaje interestelar de manera completamente autónoma. Respondió Zoran finalmente. Nosotros somos la tercera, dijo Connor. Sin contacto, sin guía, sin tecnología transferida. Solo con nuestra propia mente y los recursos de un planeta que casi nos elimina en 5 ocasiones diferentes antes de que aprendiéramos a salir de él. El silencio que siguió no fue el mismo de antes. Este era más pesado, más denso, como el silencio que precede a un cambio en la dirección del viento. Baylit bajó lentamente de su plataforma flotante. Era la primera vez que se movía desde que el proceso había comenzado. Sus pies tocaron el suelo transparente sobre el espacio y ella caminó hacia el borde de la plataforma, deteniéndose a 3 metros de los 4 humanos encadenados. De cerca, su tamaño era aún más imponente. Jake tuvo que inclinar la cabeza para mantener el contacto visual, y lo mantuvo. Porque perderlo ahora sería el primer error estratégico que no podía permitirse. Su especie llegó sola a las estrellas, dijo la reina. Y esta vez su voz tenía una inflexión diferente. No era solo la traducción mecánica. Había algo en la cadencia de lo que dijera en su idioma original, que el dispositivo transmitió con una textura de evaluación genuina, y lo hizo en 40 ciclos de sus años. En 40 años, confirmó Jake. Y antes de esos 40 años, nunca habíamos salido de nuestro sistema solar. Antes de esos 40 años, nunca habíamos tenido certeza absoluta de que había vida inteligente más allá de la Tierra. Hicimos el salto completo. Desde la duda hasta la exploración del Corredor 5, en el tiempo que para muchas civilizaciones representaría apenas el inicio del desarrollo del lenguaje escrito. Baylit lo miró durante un momento que se extendió más de lo esperado. Luego se volvió hacia Zoran. «Suspenda la clasificación provisional», dijo. Zoran parpadeó, algo que Jake nunca había visto hacer a ningún alienígena de su especie. «Su Alteza, si el protocolo exige que la clasificación se mantenga hasta el veredicto final». «El protocolo también exige», respondió la reina con una calma que era más autoritaria que cualquier grito, «que el Consejo evalúe los datos completos de una especie antes de clasificarla. Reanude la presentación con todos los datos disponibles sobre resiliencia, desarrollo autónomo y capacidad adaptativa de la especie terráquea. Tienen 4 especímenes presentes. Úselos». Era una apertura. Pequeña, provisional, llena de peligros. Pero era una apertura. Nora Ellis dio un paso hacia adelante por primera vez desde que el proceso había comenzado. Cuando habló, su voz tenía la precisión de alguien que ha pasado años explicando fenómenos complejos en términos comprensibles, y que en ese momento aplicaba esa habilidad al problema más importante de su vida. «Empiece por preguntarnos lo que quiera saber», dijo Nora. «Somos los únicos representantes disponibles de 8.000 millones de personas.
Tenemos razones muy concretas para ser completamente honestos con usted. Violet consideró eso durante un momento. Luego asintió. Y el juicio real comenzó. Y Zoran pasó la siguiente hora construyendo el caso más técnico y exhaustivo que cualquiera de los 4 humanos había escuchado jamás sobre su propia especie. No era una defensa. Era un inventario, y la mayoría de lo que contenía ese inventario estaba diseñado para reducir a los humanos a una colección de limitaciones biológicas y estadísticas comparativas. La esperanza de vida humana promedio, calculada en ciclos galácticos, equivalía aproximadamente a una fracción mínima de la vida promedio de las especies representadas en el Consejo. El rango de temperatura en el que un humano podía sobrevivir sin equipamiento tecnológico era extremadamente estrecho, comparado con especies que habitaban planetas con variaciones atmosféricas drásticas. La resistencia física del cuerpo humano era inferior a la de al menos el 87% de las especies catalogadas con capacidad de vuelo estelar. Los humanos no podían regenerar tejido mayor, no podían sobrevivir sin atmósfera, y dependían de un sistema inmunológico imperfecto para combatir patógenos. Un sistema que históricamente había fallado en múltiples ocasiones, con consecuencias catastróficas para la especie. Cada dato era correcto. Eso era lo más frustrante. Zoran no estaba mintiendo. Estaba seleccionando la verdad de manera que construía un argumento sin necesidad de falsedad. Nora esperó a que Zoran terminara la tercera sección de su inventario antes de levantar la voz. Todo lo que usted acaba de describir es correcto, dijo. Y quiero que el Consejo entienda algo fundamental sobre esa lista de limitaciones. La humanidad es perfectamente consciente de cada una de ellas. Llevamos miles de años documentando nuestras propias debilidades con precisión científica. Y en ese mismo periodo, hemos estado construyendo soluciones para cada una. Zoran la miró con sus ojos dorados sin parpadear. La superación tecnológica de las limitaciones biológicas no equivale a la ausencia de esas limitaciones. Si se elimina la tecnología, la especie vuelve a sus restricciones originales. Si se elimina la tecnología de cualquier especie avanzada, vuelve a restricciones similares, respondió Nora. Isa, la diferencia está en qué hace una especie con esas restricciones antes de tener tecnología. Y lo que la humanidad hizo fue sobrevivir en todos los climas del planeta, desde los desiertos con temperaturas de 70 grados hasta los polos con temperaturas de 80 bajo cero, usando únicamente la adaptación conductual y la cooperación colectiva. Sin herramientas tecnológicas complejas, solo con su mente. Un miembro del Consejo, sentado en la fila más cercana a los humanos, introdujo algo en su propio dispositivo de cristal. Nora notó el movimiento. Sí, era el primero en tomar notas activas desde que el proceso había comenzado. Eso era significativo. La resistencia al frío extremo fue facilitada por la creación de ropa y refugio, señaló Zoran. Creados con materiales disponibles en el entorno, dijo Nora. Sin tecnología. Con observación, análisis e ingenio. Un niño humano de 10 años puede aprender a construir un refugio funcional en condiciones extremas en cuestión de días. No ciclos, días. La capacidad de adaptación está integrada en nuestra biología cognitiva de una manera que sus datos no están capturando. Porque sus datos miden el resultado, pero no el proceso que lo genera. Violet intervino desde donde estaba, de pie junto a su plataforma. ¿Cuánto tiempo tarda un humano en adaptarse a un entorno completamente desconocido? Nora respondió sin dudar. Depende del entorno, pero la tendencia histórica documentada indica que los humanos colocados en condiciones radicalmente nuevas, sin preparación previa, comienzan a desarrollar estrategias de supervivencia funcionales dentro de las primeras 72 horas.
Y dentro de la primera semana, en la mayoría de los casos documentados, han establecido un sistema básico que permite la supervivencia sostenida. 72 horas. La pregunta vino del miembro del consejo que había estado tomando notas, y su voz llegó traducida con una textura que era difícil de interpretar, pero que se parecía a algo entre el escepticismo y el interés genuino. 72 horas humanas, confirmó Nora. Aproximadamente 0.4 ciclos galácticos menores. Otro miembro del consejo comenzó a tomar notas. Jake observó ese movimiento y tomó una decisión. Era el momento de cambiar el ángulo del argumento, de mover la conversación de la biología a algo que los alienígenas en esa sala no podían cuantificar tan fácilmente con sus dispositivos de cristal. ¿Puedo hacer una pregunta al consejo?, dijo Jake. Zoran empezó a responder, pero Violet lo interrumpió con un gesto mínimo. Permito la pregunta. Jake miró a los miembros del consejo uno por uno antes de hablar. ¿Cuántas de las especies en su registro galáctico tienen en su historia cultural el concepto de morir voluntariamente por otro individuo que no es de su familia genética directa? El silencio fue diferente. Era un silencio que indicaba que la pregunta había alcanzado algo que los datos no habían tocado todavía. Zoran introdujo datos en su dispositivo durante casi un minuto completo. Cuando levantó la vista, la respuesta fue medida y cuidadosa. Varias especies documentan comportamientos de sacrificio en contextos de grupo familiar. Algunas extienden ese comportamiento a grupos de afiliación social directa. Eso no es lo que preguntamos, dijo Mara Quinn, con la precisión de quien ha vivido de las palabras exactas toda su carrera. La pregunta fue específicamente sobre sacrificio voluntario por individuos sin relación genética ni de afiliación directa. Por extraños. Zoran revisó datos de nuevo. Esta vez el silencio fue más largo, y cuando respondió, fue con una sola palabra antes de continuar con los datos técnicos. Documentado en 3 especies, dijo, como comportamiento anómalo ocasional, no como patrón establecido. En la humanidad, dijo Jake, es un patrón establecido. Lo llamamos altruismo. Tenemos bomberos que entran a edificios en llamas para salvar a personas que nunca han conocido. Tenemos médicos que viajan al otro lado del planeta para tratar enfermedades que no afectan a su propia comunidad. Tenemos individuos que donan órganos de su propio cuerpo a desconocidos mientras aún están vivos. Y tenemos una historia de miles de años de personas que murieron para proteger a otras personas a quienes nunca habían visto antes de ese momento. Eso no es una anomalía en nuestra especie, es una característica definitoria. Los miembros del consejo ya no estaban en silencio pasivo. Había conversaciones en voz baja entre ellos, demasiado rápidas y en el idioma original, para que el dispositivo de traducción las capturara. Violet observaba todo esto sin moverse, y sus ojos negros se movían entre los 4 humanos y los miembros de su consejo, leyendo la sala con la experiencia de alguien que había presidido miles de procesos similares. Pero algo en su postura había cambiado desde el inicio del proceso. Era sutil, casi imperceptible. Pero Jake lo notó porque había pasado años leyendo el lenguaje corporal de personas bajo presión extrema. La reina ya no los miraba como miraba insectos bajo un microscopio. Los miraba como miraba un problema que resultaba ser más complejo de lo esperado. Eso era progreso. Zoran levantó su dispositivo de cristal, con algo que parecía determinación renovada. El hecho de que la especie terráquea exhiba comportamientos sociales complejos no modifica su clasificación de capacidad técnica ni su nivel de desarrollo en escala galáctica. Una especie puede tener características culturales interesantes y aún así representar un nivel de desarrollo insuficiente para los estándares del Consejo.
¿Los estándares del Consejo incluyen la capacidad de mantener una civilización funcional después de un colapso catastrófico?, preguntó Jake. Zoran no respondió de inmediato. Porque la humanidad lo ha hecho, continuó Jake. Múltiples veces. Civilizaciones enteras que colapsaron, que perdieron siglos de conocimiento acumulado y que fueron reducidas a fragmentos dispersos, y que se reconstruyeron desde esos fragmentos. No hay una sola civilización humana mayor en nuestra historia que haya desaparecido sin dejar un sucesor que llevara adelante alguna parte de lo que ella construyó. La continuidad de la especie a través del colapso es una constante en nuestra historia, no una excepción. El miembro del consejo que había comenzado tomando notas ahora tenía el dispositivo de cristal completamente lleno de datos. Levantó la voz hacia Zoran con una pregunta en el idioma original. Zoran respondió en el mismo idioma, y el intercambio fue demasiado rápido para la traducción. Pero el tono de ambos era identificable incluso sin entender las palabras. Era un debate, un debate real, entre los propios miembros del consejo, sobre lo que estaban escuchando. Connor Webb miró a Jake con una expresión que, para alguien que lo conociera bien, era la versión de Connor de una sonrisa. Solo él y Jake sabían lo que eso significaba. Las cosas estaban cambiando. No habían ganado. Estaban lejos de ganar. Pero el campo de juego no era el mismo que cuando habían entrado encadenados sobre el espacio. Rivaelith levantó una mano, y el debate del consejo se detuvo instantáneamente. «Mañana», dijo la reina, usando la medida de tiempo humana con una fluidez que indicaba que su dispositivo de traducción era más avanzado de lo que habían supuesto. «Quiero una demostración. No más palabras. Quiero ver a los especímenes terráqueos en un entorno de prueba controlado. Quiero observar directamente lo que describen». Zoran dio un paso adelante. «Su Alteza, el protocolo no incluye pruebas físicas para especies de categoría 4. «El protocolo», respondió Baelith, «no, tampoco incluía que una especie de categoría 4 cuestionara la metodología del proceso durante el primer día de su propio juicio». Hizo una pausa breve. «El protocolo requiere actualización. Prepara la sala de pruebas». Los guardias comenzaron a moverse para llevar a los humanos de vuelta a sus celdas. Pero antes de que Jake pudiera moverse, Baelith habló una vez más, directamente hacia él. «Duerma bien, humano. Y mañana voy a descubrir si todo lo que afirma sobre su especie es verdad o simplemente el instinto de supervivencia de un organismo que sabe que está en peligro». Jake la miró directamente antes de responder. «Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, Su Alteza». Y por primera vez en todo el proceso, algo cruzó la cara de la reina Baelith que ningún dispositivo de cristal podría haber catalogado en ningún protocolo estándar. Era algo parecido, solo parecido, al reconocimiento. La sala de pruebas era una cámara circular de 200 metros de diámetro. No había decoración. No había diseño ornamental. Solo paredes grises, en el suelo transparente sobre el espacio de siempre, y en el centro, una serie de estructuras que los humanos no reconocieron al principio. Connor fue el primero en identificarlas. «Obstáculos», dijo en voz baja mientras los guardias los conducían hacia el centro de la cámara. Como un campo de entrenamiento militar, pero con tecnología que no hemos visto antes. Baelith observaba desde una galería elevada en el borde de la cámara. El consejo completo estaba presente. Zoran estaba de pie junto a la reina con su dispositivo de cristal, preparado para registrar y catalogar cada dato que el proceso produjera. Los guardias retiraron las esposas de energía. Fue la primera vez desde la captura que los 4 humanos no tenían restricciones físicas activas. Jake sintió la diferencia en sus muñecas inmediatamente.
y con ella un aumento de posibilidades que calculó y descartó en aproximadamente 3 segundos. Correr ahora sería inútil. Había 200 metros de espacio entre ellos y la salida más cercana, y al menos 30 guardias visibles en posiciones estratégicas alrededor de la cámara. La voz de Soren llenó el espacio desde la galería. Primera prueba. Supervivencia en condición de privación de recursos. Los especímenes recibirán acceso a materiales disponibles en el entorno y deberán demostrar adaptación funcional en un periodo de 4 horas. Las estructuras en el centro de la cámara comenzaron a transformarse. Paneles se abrieron en el suelo y en las paredes, y de ellos emergieron materiales dispersos con aparente aleatoriedad. Metales en distintas formas y tamaños, fibras de diferentes texturas, elementos que parecían orgánicos, pero no lo eran completamente. Líquidos en contenedores sellados de materiales transparentes. Y objetos cuya función original era completamente imposible de determinar a simple vista. Era exactamente el tipo de entorno que Nora Ellis había pasado 12 años de su carrera científica aprendiendo a leer. Planetas desconocidos, entornos alienígenas, materiales sin clasificación previa. Ella se agachó inmediatamente y comenzó a examinar los materiales con las manos, pasando los dedos por las superficies, observando las texturas, comprobando las propiedades básicas de cada elemento, con la eficiencia de alguien que ha convertido esa habilidad en instinto. Mara se colocó estratégicamente de manera que podía observar tanto a Nora trabajando como a la galería donde estaba el consejo. Ella no era científica ni ingeniera, pero era la persona del grupo con mayor capacidad para leer la reacción del público. Y en este momento, el público era el consejo alienígena y su reina. Cada reacción que veía arriba era información que podía usar. Connor comenzó a explorar el perímetro de la cámara con paso regular, no rápido ni urgente, simplemente sistemático. Contaba pasos, medía distancias, identificaba las posiciones de los guardias con actualizaciones mentales continuas. Aunque esa información no era para escapar ahora. Era para tener cuando fuera necesario. Jake se situó en el centro, entre los otros 3, en posición que le permitía ver a los 3 simultáneamente. Era la posición natural del líder de un equipo en un entorno desconocido. No la posición más aventajada para él, sino la posición que mejor servía al funcionamiento del grupo completo. Desde la galería, uno de los miembros del consejo comentó algo en el idioma original, o el dispositivo de traducción de Jake lo captó parcialmente. Coordinación sin comunicación verbal activa. Bien, ya estaban notando lo correcto. Durante los primeros 20 minutos, Nora catalogó mentalmente los materiales disponibles y estableció prioridades. No necesitaba construir nada específico para sobrevivir en términos inmediatos. Estaban en un ambiente con temperatura controlada, con oxígeno adecuado, sin peligros ambientales activos. Pero si la prueba era de adaptación funcional, entonces la demostración tenía que ser de construcción propositiva, no solo de supervivencia pasiva. Llamó a Jake con un solo gesto. Él llegó en 3 segundos. Ella le explicó lo que había identificado en 90 palabras, mientras señalaba 3 grupos de materiales. Jake asintió, llamó a Connor con otro gesto, y en los siguientes 10 minutos, los 3 comenzaron a trabajar, mientras Mara continuaba su observación de la galería. Lo que construyeron no era complejo en términos tecnológicos galácticos. Era, en comparación con la tecnología alienígena presente en esa sala, primitivo. Pero no era ese el punto. El punto era el proceso. La velocidad de evaluación de Nora. La precisión de las instrucciones de Jake. La eficiencia de las manos de Connor convirtiendo los materiales en estructuras funcionales. Y la coordinación silenciosa de los 3, moviéndose alrededor del mismo espacio de trabajo sin colisionar, sin interferir,
sin necesitar instrucciones constantes porque cada uno entendía su rol y el de los demás de manera intuitiva. En 2 horas y 20 minutos construyeron un refugio funcional, un sistema básico de filtración de líquidos usando los materiales disponibles, y 2 herramientas de uso general que podían servir para múltiples propósitos según el contexto. Zoran registraba datos sin parar. Violet no había tomado ninguna nota. Solo observaba. Segunda prueba, anunció Zoran cuando el tiempo de la primera concluyó. Resistencia ante condición de presión psicológica extrema. Las paredes de la cámara comenzaron a proyectar imágenes. Eran imágenes de la Tierra, de ciudades humanas, y entre esas imágenes, de manera intercalada, imágenes de destrucción, no destrucción real. Jake podía identificarlas como simulaciones, pero construidas con suficiente detalle para que la respuesta emocional fuera real. Edificios cayendo, océanos cubriendo costas, fuego en horizontes que parecían familiares. La respuesta inmediata de los 4 humanos fue silenciosa. No hubo gritos, no hubo colapso emocional, y Jake sintió el impacto de las imágenes directamente en su pecho y lo procesó de la misma manera en que había procesado cada situación de alto estrés de su carrera, reconociendo la emoción, identificándola y colocándola en el compartimento mental correcto donde podía existir sin paralizar la función operativa. Mara cerró los ojos brevemente, solo brevemente. Luego los abrió y miró hacia la galería directamente, donde Violet la observaba. Sabemos lo que están haciendo, dijo Mara hacia la galería, sin hostilidad, con claridad. Y quiero que el Consejo registre que los 4 reconocemos la naturaleza de esta prueba. Reconocemos la respuesta emocional que está provocando. Y seguimos funcionales. Eso no es ausencia de sentimiento, es presencia de control sobre el sentimiento. Son cosas diferentes. Desde la galería, Violet inclinó la cabeza en el mismo gesto mínimo de antes. Solo 2 centímetros. Solo reconocimiento. La tercera prueba fue la más inesperada. Zoran no la anunció. Simplemente abrió una puerta en el lateral de la cámara y por ella entró un ser de otra especie. Era más pequeño que los alienígenas del Consejo, con apariencia que transmitía daño físico reciente y una postura que los 4 humanos reconocieron inmediatamente como la postura de alguien que espera ser lastimado. El ser alienígena menor se detuvo en el centro de la cámara y los miró sin saber qué esperar de ellos. No hubo instrucción de parte de Zoran. No hubo explicación, solo el ser ahí y los 4 humanos frente a él. Connor fue el primero en reaccionar. Se agachó, reduciendo su altura para que el ser no tuviera que mirar hacia arriba. Y levantó ambas manos con las palmas visibles. Era el gesto universal de no amenaza que los humanos usaban con especies no conocidas en exploración planetaria. Lento, deliberado, claro, el ser alienígena menor observó las manos de Connor durante unos segundos. Luego algo en su postura cambió marginalmente, solo marginalmente, en dirección a algo menos cerrado. Jake se agachó también. Nora, lentamente. Mara ya estaba haciendo un gesto con la cabeza que en el lenguaje corporal humano significaba reconocimiento y saludo respetuoso, adaptado para ser lo más legible posible para un ser de morfología desconocida. Arriba, en la galería, el miembro del Consejo que había estado tomando notas desde el principio, dejó de escribir y simplemente miró. Violet se puso de pie desde su asiento en la galería. Era la primera vez que cambiaba de posición durante las pruebas. Zoran cerró su dispositivo de cristal. La prueba no tenía tiempo asignado, pero duró 40 minutos, al final de los cuales el ser alienígena menor estaba sentado en el suelo a 2 metros de Nora Ellis,
y Nora le estaba mostrando cómo funcionaba el sistema de filtración de líquidos que habían construido, usando solo gestos y el universal lenguaje de señalar, demostrar y esperar. El ser miraba, luego señalaba él mismo. Nora asentía. El ser intentaba repetir el proceso. Connor se movía para facilitar el acceso sin invadir el espacio del ser. Jake observaba el conjunto desde una posición que no interfería con nada. Mara miraba la galería. La reina Baelith observó todo esto durante 40 minutos sin pronunciar una sola palabra. Cuando finalmente habló, su voz llegó traducida con una calidad diferente, más directa, sin la textura de autoridad formal que había tenido todo el día. «Llevad al espécimen menor de vuelta», dijo. Y luego, hacia los humanos. «El proceso de prueba ha concluido. Serán devueltos a sus celdas. El consejo deliberará». Los guardias comenzaron a moverse. Jake se levantó del suelo lentamente, sacudiendo el polvo de sus rodillas con un gesto completamente ordinario. Cuando pasó junto a la posición de Zoran, el fiscal alienígena lo miró con sus ojos dorados sin parpadear. Jake le devolvió la mirada. «¿Cómo salió la prueba?», preguntó Jake con calma. Zoran tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, fue con una precisión técnica que esta vez sonó diferente a todas las anteriores. «Los resultados están fuera del rango de predicción estándar del protocolo de evaluación para su categoría». Jake asintió. «Eso es exactamente lo que le dijimos ayer». Y siguió caminando. La celda en la que los 4 habían pasado las noches anteriores era un cubo de 3 metros de lado con paredes que emitían luz propia, sin ventanas, y con el único mobiliario de 4 superficies planas que servían como camas y un dispositivo de distribución de alimentos que producía algo nutritivo, pero sin ningún otro mérito. La comida alienígena tenía la textura del cartón y el sabor de nada en particular. Pero los 4 la habían consumido sin queja, porque el cuerpo necesitaba energía y el sabor era un lujo que podía esperar. Esa noche, después de las pruebas, los 4 se sentaron en las superficies planas, formando un cuadrado, y hablaron en voz baja durante horas. «La tercera prueba no estaba en ningún protocolo», dijo Connor, con la certeza de alguien que había estado analizando la secuencia de eventos desde que sucedió. Zoran no la leyó desde su dispositivo. No fue planificada de la misma manera que las otras 2. «La ordenó la reina», dijo Mara. ¿Notaron que Zoran no habló durante toda la tercera prueba? Porque no era su prueba, era la de ella. Nora tenía los codos sobre las rodillas y miraba el suelo. Yo estaba probando específicamente la respuesta a un ser vulnerable. Eso no es una prueba de capacidad técnica, es una prueba de carácter. Jake había llegado a la misma conclusión desde el momento en que la puerta se abrió y el ser menor entró a la cámara. La pregunta era qué significaba eso en el contexto del juicio. ¿Por qué una reina galáctica incluiría una prueba de carácter en un proceso de evaluación de especie? ¿Qué le importaba a ella cómo trataban los humanos a un ser vulnerable? «Ella ha visto algo antes», dijo Mara, como si continuara el pensamiento que Jake no había expresado en voz alta. Algo que hizo necesario para ella incluir esa prueba específica. Una civilización que alcanzó esas pruebas de supervivencia con resultados similares a los nuestros, pero que falló en el trato hacia los vulnerables. El silencio que siguió fue el de 4 personas llegando a la misma conclusión al mismo tiempo. «¿Qué hizo con esa civilización?», preguntó Connor. Nadie respondió la pregunta, porque nadie necesitaba hacerlo. La respuesta estaba implícita en el hecho de que estuvieran discutiendo a esa civilización en pasado. Connor se recostó en la superficie plana que usaba como cama y miró el techo luminoso. «Necesitamos que el Consejo delibere a nuestro favor. Y la reina ya tiene lo que necesitaba de las pruebas. Lo que no sé es si lo que vio fue suficiente».
No era suficiente ayer, dijo Jake. Pero no es ayer, y mañana no será hoy. Mara lo miró. ¿Estás planeando algo para mañana que no nos has contado? Jake miró el techo igual que Connor. Estoy pensando en lo que Vailith no ha preguntado todavía. En toda la información que tiene sobre nosotros, en todas las pruebas de ayer y hoy, hay una sola pregunta que no ha hecho. Y esa es la pregunta más importante. ¿Cuál?, preguntó Nora. ¿Por qué?, dijo Jake. Tiene todos los datos de cómo sobrevivimos, pero no ha preguntado por qué seguimos haciéndolo. ¿Por qué un organismo con nuestra expectativa de vida, con nuestras limitaciones biológicas, con la historia de colapso y reconstrucción que describí, sigue eligiendo ir más lejos en lugar de quedarse en lo seguro? El silencio de la celda fue diferente esta vez. Era el silencio de 4 personas que reconocen que están al borde de algo importante. ¿Y qué le dirías si preguntara?, dijo Nora en voz baja. Jake pensó en eso durante un largo momento. Pensó en todos los humanos que habían venido antes de él, los que habían cruzado océanos sin saber qué había al otro lado. Vio los que habían mirado hacia la luna durante toda su vida sabiendo que nunca la alcanzarían, pero esperando que alguien después de ellos sí lo hiciera. Los que habían construido hospitales en zonas de desastre. Los que habían escrito libros que nadie leyó durante su vida, pero que cambiaron el mundo décadas después. Los que habían entrado a la primera nave estelar funcional, sabiendo perfectamente que podían no volver. Le diría la verdad, dijo Jake, que no tenemos garantía de que valga la pena, que en muchos casos no hay una razón lógica para seguir intentando, que nuestro cerebro puede calcular perfectamente cuando las probabilidades están en contra nuestra, y que hacemos las cosas de todos modos, no por ignorar el riesgo, sino porque decidimos que el intento tiene valor independientemente del resultado. Connor giró la cabeza para mirarlo desde la superficie plana. Eso va a sonar extraño para una civilización que funciona por protocolo y cálculo de probabilidades. Va a sonar exactamente como algo que no pueden cuantificar, dijo Jake. Y algo que no pueden cuantificar es algo que no pueden clasificar. Y algo que no pueden clasificar es algo que no pueden resolver con un veredicto estándar. Mara King sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi privada. La sonrisa de alguien que reconoce una estrategia brillante en el momento exacto en que se articula. Le estás dando a la reina una razón para hacer exactamente la pregunta que necesitamos que haga. Llevo 2 días dándole razones, dijo Jake. Mañana solo necesito que por fin haga esa pregunta. 4 personas en una celda cúbica a miles de años luz de la Tierra, con el universo entero visible debajo del suelo transparente de su nave prisión, decidieron dormir, porque mañana era el día más importante y el cuerpo necesitaba estar completamente funcional para lo que vendría. Lo que ninguno de los 4 sabía era que en la galería de deliberación del Consejo, a 3 pisos de distancia de su celda, la reina Vailith estaba revisando las grabaciones de los 3 días de proceso con una atención que nadie en su consejo podía recordar haber visto antes en ella. Y que Zoran, de pie a su lado con su dispositivo de cristal lleno de datos. Urb había dejado de hablar hace 20 minutos, porque la reina no estaba escuchándolo. Estaba escuchando a Jake Mercer explicar la supervivencia humana a través del colapso civilizacional. Y lo estaba escuchando por tercera vez. La sala del juicio final estaba diferente. Los cambios eran sutiles, pero significativos para cualquiera que hubiera estado presente en los días anteriores. La plataforma flotante de la reina había descendido a 2 metros del suelo en lugar de 6. Los miembros del consejo estaban sentados en una configuración semicircular que los acercaba al espacio donde los humanos serían colocados. Y Zoran estaba presente, pero su posición había cambiado.
Ya no estaba junto a la plataforma de la reina, sino a un costado, junto a los demás miembros del consejo, como uno más entre ellos, en lugar de como figura central del proceso. Los 4 humanos lo notaron al entrar. Connor lo comunicó con un movimiento mínimo de los ojos. Mara lo recibió con un ajuste igual de mínimo de su postura. Nora ya lo había catalogado antes de llegar al centro de la sala. Esta vez no hubo esposas de energía. Baelith estaba de pie sobre su plataforma, no sentada. Su armadura de material vivo pulsaba con una cadencia más rápida que en los días anteriores, aunque eso podía ser la interpretación de Jake más que un hecho objetivo. Sus ojos negros los recorrieron a los 4 en silencio durante un momento largo. El consejo ha deliberado, comenzó la reina. Y algo en el inicio de esa frase hizo que Jake contuviera la respiración, porque las palabras que generalmente seguían a esa frase en un juicio podían ir en múltiples direcciones, no todas favorables. La deliberación produjo 3 posiciones diferentes dentro del consejo. La primera posición mantiene la clasificación de esclavitud como respuesta más eficiente a los recursos del planeta terráqueo, mientras se contiene la interferencia de la especie nativa. La segunda posición propone la contención indefinida en zona cuarentena, mientras se amplían los estudios sobre las capacidades demostradas. La tercera posición, respaldada por 4 miembros del Consejo de 16 totales, le propone reclasificación de la especie a categoría de candidato para integración bajo supervisión. 4 de 16. Una minoría significativa, pero una minoría. Ninguna de las 3 posiciones alcanza consenso, continuó Baelith. Por tanto, el veredicto final corresponde al criterio de quien preside el consejo. Soran levantó levemente la vista desde su posición. Mara lo vio hacerlo y lo registró. La reina Baelith descendió de la plataforma completamente por primera vez en el proceso y caminó hacia el centro de la sala hasta quedar a 4 metros de Jake. De cerca, y sin la distancia de la plataforma, su escala era diferente. Más personal, menos ceremonial. Tengo una pregunta, dijo la reina. No para el registro del consejo, para mí. Jake sintió a los 3 detrás de él ajustarse imperceptiblemente. Era la pregunta. Era exactamente la pregunta. Pregunte, dijo Jake. Su especie sabe calcular riesgos. Sabe cuándo las probabilidades están en contra. Sabe cuándo un intento puede fallar. Baelith lo miró directamente. ¿Por qué su especie sigue intentando de todas formas? El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que Jake necesitó para respirar una vez y ordenar las palabras que había preparado mentalmente la noche anterior. Pero cuando empezó a hablar, no usó ninguna de esas palabras preparadas. Porque la pregunta que la reina había hecho no era exactamente la que él había anticipado. Era más directa, era más personal, y merecía una respuesta igualmente directa e igualmente personal. ¿Por qué la esperanza no es un cálculo?, dijo Jake. Es una decisión. Y los humanos somos la única especie que conocemos que puede elegir esperar algo que sus propias probabilidades dicen que no va a suceder, y trabajar hacia ese resultado de todas formas, y a veces lograrlo. Baelith no respondió de inmediato. Sus ojos negros permanecieron sobre Jake, leyendo algo que ningún dispositivo de cristal podría haber registrado. ¿Y si no lo logran?, preguntó. Entonces alguien que viene después de nosotros lo intenta de nuevo, dijo Jake. Y usa lo que aprendimos del fracaso como base para un intento mejor. Así llegamos a las estrellas. No en un solo intento exitoso. En miles de intentos fallidos que cada generación usó para mejorar el siguiente intento. Nora habló desde detrás de Jake, con la voz baja pero completamente clara. Su Alteza. Eso es exactamente lo que usted vio en las pruebas de ayer. No solo la capacidad de construir con materiales disponibles.
La capacidad de intentar algo sin garantía de éxito y ajustar el proceso en tiempo real. Y eso es lo que hace diferente a los humanos de las otras dos especies que llegaron solas a las estrellas en su registro. No solo llegamos. Llegamos dispuestos a que no funcionara y preparados para aprender si así ocurría. Baylit giró la cabeza hacia Nora, luego hacia Mara, luego hacia Connor. Los cuatro piensan de manera diferente, dijo la reina, y no era una pregunta. Los cuatro somos necesarios para pensar de manera completa, respondió Mara. Ninguno de nosotros individualmente podría haber sobrevivido estos 3 días tan bien como los cuatro juntos. La diversidad de capacidades no es una debilidad de la especie. Es nuestra arquitectura funcional. Uno de los miembros del consejo, el que había tomado notas desde el primer día, habló en el idioma original. El dispositivo de Jake captó la traducción parcialmente. Confirma los modelos de cooperación distribuida que ningún protocolo había documentado en especie de categoría 4. Soran permaneció en silencio. Baylit caminó lentamente hacia su plataforma. Subió. Se sentó. Y durante un momento muy largo no dijo absolutamente nada, y mirando un punto en el espacio que existía entre los cuatro humanos y el consejo. Entonces habló. La clasificación provisional de primitivo de categoría 4 queda eliminada de los registros del Consejo. La especie terráquea será reclasificada como especie observada de categoría emergente, con protección territorial de su sistema solar bajo el Código Galáctico, artículo 115. Soran levantó la cabeza. Su Alteza, el artículo 115, corresponde a la protección de civilizaciones con potencial de contribución galáctica documentado. Los requisitos de documentación exigen... Los requisitos de documentación, interrumpió Baylit sin levantar la voz, incluyen la demostración de resiliencia adaptativa, capacidad de desarrollo autónomo y comportamiento orientado a la preservación de la especie, incluyendo la de otros. Los 4 especímenes presentes han demostrado las 3 condiciones en 3 días de proceso. Hizo una pausa. Soran, actualice los registros. Un silencio completo llenó la sala. Luego Soran inclinó la cabeza en lo que era claramente un gesto de acatamiento y comenzó a introducir datos en su dispositivo. Jake exhaló. Era un sonido pequeño, casi inaudible. Pero Nora lo escuchó porque estaba justo detrás de él y porque ella también estaba esperando ese sonido desde el comienzo del proceso. Pero Baylit no había terminado. Los 4 especímenes presentes serán devueltos a su nave con reparaciones completas a los sistemas dañados durante la captura. Se les proporcionará acceso básico al código galáctico en formato compatible con su tecnología de traducción. Y se les enviará con un mensaje para los líderes de su especie. Jake esperó. El mensaje es este, dijo la reina. La galaxia lleva esperando a los humanos más tiempo del que los humanos llevan existiendo. No porque hayamos sabido que vendrían, sino porque hay un tipo específico de vacío en cualquier conjunto de civilizaciones avanzadas, cuando falta una especie que elija la esperanza sobre el cálculo. Ese vacío existe. Su especie lo llena. Y el Consejo Galáctico tiene razones para desear que sigan existiendo y sigan llegando más lejos. Connor Webb, y que en 2 días y medio de proceso no había mostrado ninguna emoción que no fuera la expresión neutral de quien está calculando variables. Hizo algo inesperado. No sonrió. No habló. No cambió su postura. Simplemente cerró los ojos durante 3 segundos completos. Para alguien que lo conociera bien, eso era lo más cercano a emoción que Connor Webb era capaz de expresar en público. Mara Queen, el que había construido su carrera sobre la capacidad de leer los momentos correctos para hablar y los momentos correctos para callar,
Eligió callar, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no tenía nada que ver con las lágrimas y todo que ver con la comprensión de que acababa de suceder algo que ella necesitaría el resto de su vida para procesar completamente. Nora Ellis tomó aire lentamente. Lo retuvo. Y luego lo liberó en una larga exhalación. En ese sonido estaba comprimido todo lo que ella sabía sobre la humanidad desde la perspectiva de alguien que había pasado su vida estudiando los registros del planeta. Vi las capas de roca que guardaban 5 historias de casi extinción y 5 historias de regreso desde el borde. Y Jake Mercer miró a la reina Baelith directamente, como la había mirado desde el primer momento en que sus ojos se encontraron sobre el suelo transparente que mostraba el espacio debajo. «Gracias», dijo Jake. Solo eso. 2 palabras en el idioma más simple y más humano que existía. Baelith lo observó durante un momento. Luego dijo algo en su idioma original antes de que el dispositivo de traducción lo convirtiera. Y el dispositivo produjo solo 4 palabras. Pero las 4 palabras llevaban dentro algo que ningún protocolo galáctico podría haber anticipado como parte de un veredicto de juicio. «Nos vemos de nuevo». Los guardias aparecieron para escoltarlos hacia su nave. Esta vez no había esposas. No había restricciones. Solo el pasillo largo de la nave alienígena abriéndose frente a ellos. Y al final del pasillo, visible a través de una compuerta de transparencia total, la nave Horizon esperándolos intacta, con sus luces de navegación encendidas y sus sistemas activos, lista para llevar de vuelta a 4 personas que salieron de la Tierra hace meses como exploradores y regresaban ahora como algo que la Tierra todavía no tenía palabras para nombrar completamente. Representantes, testigos, prueba viviente de que todo lo que la humanidad creía sobre sí misma, en sus mejores momentos y en su historia más difícil, era real. Connor entró primero a la nave, porque era el piloto, y la nave necesitaba a alguien en los controles. Nora entró segunda, porque ya estaba mentalmente escribiendo el informe más importante de su carrera. Mara entró tercera con la lista de mensajes que necesitaría redactar para los líderes de la Tierra, comenzando a formarse en su mente con la precisión de alguien que nunca desperdicia palabras. Jake entró último. Se detuvo un momento en la compuerta y miró hacia atrás por el pasillo de la nave alienígena, hacia la dirección donde estaba la sala de juicio, donde en ese momento la reina Baelith probablemente ya estaba de vuelta sobre su plataforma, y Zoran actualizaba registros que cambiarían el estatus de 8.000 millones de personas en la base de datos del Consejo Galáctico. 8.000 millones de personas que no sabían nada de esto todavía, que en este momento estaban durmiendo, trabajando, discutiendo, amando, fallando, intentándolo de nuevo, construyendo cosas que quizás no verían completadas en su vida, esperando resultados que quizás nunca llegarían, haciendo de todos modos exactamente lo que Jake les había descrito a los alienígenas durante 3 días, eligiendo la esperanza sobre el cálculo, siguiendo adelante a pesar de las probabilidades, siendo completamente, irreductiblemente humanos. Jake Mercer sonrió. Era una sonrisa pequeña, privada, dirigida a nadie en particular, excepto a la oscuridad del espacio que se extendía en todas las ventanas de la nave. Cerró la compuerta, y la nave Horizon puso rumbo a casa.